brilla, luz que trasciende el tiempo. Hay un hecho de la ciencia que me parece extraño, pero es así. Lo que vemos cuando miramos una estrella es luz que esa estrella emitió en el pasado. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto tiempo tarda en llegar la luz del Sol hasta la Tierra? Es la estrella que tenemos más cerca. 8 minutos. Algo, no me acuerdo si era 8 y algo o casi 8, pero hay 8 minutos, lo redondeamos. 8 minutos tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra. Es decir, que lo que nosotros vemos cuando miramos al Sol es cómo era el Sol hace 8 minutos. La realidad es que en el espacio las distancias son muy, 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 muy grandes. Así que, por ejemplo, entendiendo esto que dijimos recién del Sol, dice, dado que la luz viaja aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, aproximadamente, está redondeado ahí, y en el vacío habría que agregar, si una estrella está, por ejemplo, a 1000 años luz de distancia, significa que está, si viajamos a la velocidad de la luz, tardaríamos 1000 años en llegar. Si está a 1000 años luz de distancia, la luz que vemos hoy salió de esa estrella hace 1000 años. Si la estrella se apagó, por ejemplo, emitió luz y se apagó, esa estrella que está a 1000 años de nosotros, después de emitir esa luz, aún seguimos viendo el brillo hasta que la última luz que emitió nos llegue. Es decir, que nosotros, si esa estrella, por ejemplo, lleva, qué sé yo, 10.000 años brillando, y nosotros la hemos estado viendo estos días, luz que emitió hace muchos años, si se apaga hoy, recién vamos a notar que esa lucecita en el cielo desapareció dentro de 1000 años. Van a pasar 1000 años hasta que nos enteremos, por la distancia en la que está, que esa estrella ya no está más. ¿Han notado que, por ejemplo, a veces vemos un rayo a la distancia y escuchamos el trueno después? Bueno, este es el mismo principio, nada más que con el sonido, ¿no? El rayo ya ocurrió, pero todavía podemos escuchar su impacto cuando recibimos el sonido. ¿Cuál es la idea que quiero transmitir con esto? Dice, la luz brilla aunque la estrella ya no esté. Podría ser que alguna de esas estrellas que se ven en esa imagen, por ejemplo, ya no existe, pero nosotros la seguimos viendo. Y lo que me llevaba a pensar es qué bueno es que lo que nosotros hagamos en esta vida trascienda nuestro tiempo. Por eso puse luz que trasciende el tiempo, ¿no? Tal vez el Señor venga mientras nosotros estemos vivos, o tal vez no. Pero si el caso es que el Señor viene después que ya hayamos dejado esta vida terrenal, tal vez esa luz que nosotros podemos dar continúe brillando por más tiempo, aunque ya no estemos. Han visto que en los velorios, ¿sí?, se acostumbra, o en los entierros, se acostumbra recordar cosas que una persona hizo y cómo su vida impactó en otros, ¿no es cierto? Ya dejó este mundo, pero todos recordamos, ay, esta persona era así, me hizo bien esto que hizo, una vez dijo aquello y aprendí, me enseñó. Pueden ser muchas cosas las que podemos recordar en una persona. Y a veces la vida de esa persona queda en ese grupo de amigos o personas allegadas, familia, y tal vez cuando los que lo conocieron ya también mueren, la memoria de esa persona o lo que esa persona hizo, tal vez muera con esa persona porque no hizo nada trascendental. Pero hay otras personas que lo que hicieron van a cambiar el futuro y la situación de muchas generaciones, ¿no es cierto? Y me gusta pensar que nosotros sabemos que todo lo que hacemos en la tierra tiene un impacto eterno, pero podemos hacer o no hacer cosas que tengan impacto eterno, pero lo que hacemos puede tenerlo. Me gustaría que cuando yo deje este mundo, si el Señor no viene mientras yo estoy vivo, todo aquello que yo haya hecho pueda permanecer mucho tiempo después de mi partida. Eso sería muy interesante y es lo que me gustaría que siempre estuviera en mi mente y en la mente de todos ustedes. Dice, tu vida es una luz. Hay un texto que lo dice, ¿o no? Vosotros sois la luz del mundo, dice. Ustedes son la luz del mundo, ¿sí? Ustedes son la luz del mundo. Y si uno se pone a pensar lo que el Señor Jesús está diciendo acá, es tremendo, ¿no? Porque dice, si ustedes son la luz del mundo, ¿qué pasa si nosotros no brillamos? El mundo está en oscuridad completa. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de iluminar, ¿sí? Dice, ustedes son la luz del mundo. Dice, uno no construye una ciudad en la punta de una montaña y no se ve, ¿no es cierto? Yo a veces cuando vengo de Mendoza o de San Juan hacia San Luis de noche, más o menos a 90, 100 kilómetros, se ve San Luis, se ve la ciudad. Entonces, una ciudad no se puede esconder. ¿Por qué? Porque está iluminada.
físicamente, ¿no? Esto es un lenguaje figurado, es un lenguaje espiritual. Cuando el Señor Jesús le decía a sus seguidores, ustedes son la luz del mundo, no es que somos foquitos que vamos a iluminar paredes, vamos a iluminar la vida de personas. También dice, uno no enciende una luz y la oculta, la pone abajo de un almud, dice, ¿no? Que es como un balde, así, una cosa ahí que puede ocultar la luz, dice, sino que al contrario, se la pone en un lugar donde se ilumine a todas las personas que están alrededor, en un candelero. Y después agrega otra cosa más, que es de hecho el lema que tenemos en Luminares, y dice, ustedes deben ser luz. Por lo tanto, dice, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Ustedes deben iluminar de manera que todos vean su luz y eso glorifique al Padre que está en los cielos, vean sus buenas obras. Esa es la forma en que nosotros tenemos que iluminar. Y dice, una estrella, aunque no esté, puede seguir iluminando, ¿no? Entonces me lleva a pensar esto. Yo tengo que iluminar y puedo iluminar de tal modo que aun cuando yo no esté, la luz que di siga llegando a la vida de otras personas, como esas estrellas que tal vez ya se apagaron, no están, pero la luz la seguimos viendo. La luz trasciende nuestra vida si nosotros supimos iluminar. Me llamó mucho la atención de algo que busqué, pero primero vamos a leer este texto que es muy conocido, está en Hebreos y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Está diciendo, se pudo notar, se vio que era un hombre justo, obediente a Dios, que confiaba, que tenía fe en Dios y que obedecía. Y muerto, Abel está muerto, pero esa ofrenda que le dio testimonio de quién era él, o sea, esa ofrenda que hizo que él brillara, él iluminó a través de esa ofrenda, dice, todavía esa ofrenda habla, todavía él enseña cosas, habla cosas por eso que hizo cuando estaba vivo. Este texto me gusta porque dice explícitamente que lo que una persona hizo en vida todavía sigue hablando después de que la persona ya no está. O sea que, aunque muchas veces somos desafiados a hacer todo lo que podamos para la gloria de Dios y para el reino de los cielos, todavía tenemos que pensar en lo que podríamos lograr aún más allá de nuestro tiempo, ¿sí? Por ejemplo, se supone que mis hijos van a vivir más que yo. Entonces, yo tengo que ser tan inteligente en invertir en ellos mi luz, la luz que yo les puedo dar de Cristo a ellos, para que cuando yo no esté, la luz que yo les di todavía se siga viendo en sus vidas. Por ejemplo, la de mis hijos. Pero en cuántas otras personas también puedo proyectar lo mismo, ¿no? Y fíjense, yo busqué la historia de cómo llegó, ¿ustedes saben cómo llegó el Evangelio a Argentina? Y hice más o menos el recorrido que me entrara en una diapositiva nomás, ¿no? Porque podría haber sido mucho más larga. Pero bueno, nosotros sabemos que el apóstol Pablo llevó el Evangelio a Roma, ¿verdad? De hecho, no solamente que lo llevó, sino que tenemos una carta que él escribe a la iglesia de Roma, Romanos. Fue Pablo, el misionero, el apóstol que llevó el Evangelio a Roma en el siglo I, expandiendo el cristianismo en todo el imperio. Él dice que trastornaba las ciudades, que llegaba a un lugar y hasta que no lo copaba todo con el Evangelio no se iba, ¿sí? Todo el imperio él habló del Señor Jesús. Roma, como era, ustedes saben que Roma invadía y hacía progresar su nación y quería alcanzar otras tierras y se expandía, llegó a un lugar que en ese momento se llamaba Britania. Todavía no se llamaba de otra manera, pero de ahí vienen los británicos. Entonces, por ejemplo, llegó a Europa, a lo que hoy sería Inglaterra y esa zona, ¿no? Eso era Britania, donde ahora es el Reino Unido y todos esos países ahí que son como 4, que es Britania. Bueno, en esa Roma, entre esa gente de Roma que fue a ocupar Britania, iban soldados y después que ellos lo capturaron, iban comerciantes, ¿sí? Empezó a haber comunicación entre Roma y Britania, gracias a que Roma estaba invadiendo otros lugares, ¿no? Entre esas personas, esos romanos que iban para allá, ¿qué pasó? Fueron cristianos que habían llegado al Evangelio gracias a Pablo. No digo directamente, personalmente, pero porque Pablo introdujo en Roma el Evangelio, ahora había cristianos en Roma y esos cristianos ahora estaban yendo, gracias a la colonización romana, a otros países o lugares como por ejemplo Britania. De este lugar, Britania, había un tal James Thompson
que se hizo cristiano y se volvió misionero. Y ese hombre vino a Argentina en el siglo XIX, 1818. Llegó con el Evangelio y Biblias en español. Ese fue el hombre, uno de los hombres, que vinieron a Argentina con el Evangelio, recién en el año 1800. Entonces, el Evangelio en Argentina tiene aproximadamente 200 años, no es mucho. Y podría decirse con justicia que nosotros estamos acá gracias a Thompson, que no es el de la Biblia Thompson, lo busqué, no es. El otro es Charles. Gracias a James Thompson, hoy conocemos el cristianismo en Argentina. Probablemente, seguramente, aunque por ejemplo muchos otros misioneros ingleses vinieron sobre todo a Argentina, el Evangelio en Argentina se conoce por estas personas. Hay un montón más de nombres que no podemos conocer o nombrar. Todos esos comerciantes romanos no sabemos quiénes fueron. Pero gracias a ellos, James Thompson conoció el Evangelio. Y esos romanos gracias a Pablo. O sea que en Argentina llegó el Evangelio por el apóstol Pablo. Nosotros venimos de la evangelización de Pablo. Entonces, yo puedo decir también que nosotros somos receptores de la luz que dio Pablo, por ejemplo, y muchísimas otras personas en el camino. Y nuestros predecesores en la fe, por supuesto, el que me predicó a mí cuando yo era chico, por quien me convertí, personas que me favorecieron, que me enseñaron, todos y cada uno de nosotros podemos decir, somos el resultado de muchas personas que influyeron y iluminaron en nosotros. Pero digo, el apóstol Pablo se murió hace 2000 años y acá estamos, por su trabajo. ¿Qué si tal vez lo que nosotros hacemos hoy, dentro de 2000 años, todavía se esté cosechando de esa luz que nosotros supimos dar? ¿No sería fantástico? ¿No sería muy bueno, muy lindo? ¿No sería mucho más valioso e interesante el trabajo y el desafío y el sacrificio que podemos hacer? ¿No le hace mucho más sentido a lo que nosotros tendríamos que dejar para poder entregarnos más al Señor cuando pensamos que el impacto de nuestra vida puede trascender nuestro tiempo, nuestro continente, nuestra lengua, todo? No sabemos lo que hoy podemos hacer, a dónde puede llegar. Pero para que llegue lejos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que servir, entregarnos, brillar, iluminar. No tenemos que, como decía ese texto que ya mencionamos del Señor Jesús, ocultar nuestra luz. Dice, uno puede tener una lámpara y meterla dentro de un tarro. Sería una estupidez ponerla en un lugar donde se vea. Y el último punto, hay que, traspasar esa luz, ¿no? Tenemos que tratar de mantenerla en movimiento y que sea una cadena, ¿no? Muy conocido el texto también, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo que has escuchado de mí, vos lo has escuchado de mí, ahora encargáselo a otro que a su vez se lo entreguen, se lo dicen a otros o se lo enseñen a otros, que sean idóneos. Dice, lo que has oído de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Entonces, de mí a vos, Timoteo, vos a hombres fieles que también lo pasen, ¿no? Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr también no solamente es brillar, sino preocuparnos porque esa luz continúe, ¿no? Se continúe y tratar de meterle en la mente a nuestros seguidores, discípulos, hermanos, amigos, familiares, lo que sea, cristianos, por supuesto, si no, no les va a interesar, pero que esto siga hasta que el Señor venga, ¿no? Que podamos traspasar esta luz, porque no sabemos hasta dónde puede llegar. Gracias a esta visión justamente de Pablo, que es el que lo está diciendo, es que sucedió lo que sucedió. Si él no hubiese preparado a un Timoteo, por ejemplo, bueno, Timoteo vivió más que Pablo, entonces hubiese muerto Pablo y no hubiese llegado tan lejos lo que él hizo, seguramente sí, pero no tan lejos como habiendo preparado a otras personas que a su vez le metía esta mentalidad de vos también prepara a otro, que prepare a otro y así. Esta luz hay que comunicarla y pasarla. Bueno, más o menos esa es la idea del mensaje, que podamos brillar, que no lo ocultemos y que lo pasemos, porque no sabemos cuál es el impacto que puede Dios hacer con nuestra vida y de seguro tiene una trascendencia eterna. Dice, aunque un creyente parta, su legado de fe, amor y servicio sigue brillando en quienes fueron bendecidos por su vida. Nuestra luz va a seguir brillando
mientras hagamos bien nuestro trabajo y iluminemos. Si nosotros guardamos lo que tenemos, bueno, ahí va a morir nuestra luz, pero lo que tenemos que hacer es brillar.